El acento puesto en las emociones en el marco de la construcción social de género de los hombres ha estado puesto en lo limitado de su expresividad y restringido reconocimiento de su importancia. ¿A qué me refiero con ello? A que en el modelo tradicional de masculinidad en el mundo occidental impone como parte de su configuración el autocontrol emocional y la predominancia de la racionalidad, como una manera de afirmarse como sujeto masculino. Esta afirmación conlleva la estigmatización de la otredad, de la feminidad, que le atribuye la expresividad emocional a las mujeres como uno de sus distintivos que reafirma la discriminación y la desigualdad entre los géneros. La restricción emocional en los hombres se traduce en represión de los sentimientos catalogados como femeninos: tristeza, dolor, miedo, y en la dificultad y negación para hablar de ellos, para externarlos, en particular frente a otros hombres. El miedo a la feminidad y más específicamente a la feminización de los hombres es un elemento que estructura la masculinidad. Se vive en un mundo de contradicciones, de tensiones que en general se resuelven por medio de la imposición, del ejercicio del poder que se entiende como control, como dominación, ridiculizando a quien se atreve a manifestar las emociones. El ejercicio de poder, el control, la dominación, conducen al individuo a reprimir sentimientos de dolor, de tristeza, de placer, de temor. La autocontención, la autocensura emocional que hace el propio hombre es pieza clave para elegirse como sujeto de masculinidad. Es una manera de experimentar seguridad. Dominarse a sí mismo es prerequisito para dominar a la otredad. Los sentimientos, las emociones, las sensaciones de vulnerabilidad que pueden emerger generan incomodidad en el individuo porque simbólicamente se mimetiza con las mujeres, se feminiza. Por esta razón, dejarse llevar es perjudicial para la imagen del individuo. El control de las emociones se impone a quien anhele no exponerse a un juicio desfavorable. En contraposición, el mostrar logros, éxito, mantenerse en estado de alerta y en competencia permanente es sinónimo de una masculinidad legítima, socialmente aceptada y exigida. Más que analfabetismo emocional, los hombres aprenden a expresar ciertas emociones y a no reconocer otras. Por ejemplo, la ira es muy aceptada en los hombres y desaprobada en las mujeres. También se aprende a desplazar las emociones blandas, como la tristeza, la ternura, el miedo, para convertirlas en rabia, mal genio, ira, que reafirman la identidad masculina, lo que Turner ha denominado como transmutación de las emociones. El grupo de pares reviste una importancia trascendental en la configuración de la masculinidad, que al parecer se acentúa al analizar las emociones. De acuerdo con Oransky y Meresek, en un estudio cualitativo con jóvenes estadounidenses entre los 14 y los 16 años, las emociones son reconocidas por el grupo, pero pueden o no expresarse. En ello, el grupo de pares juega un papel fundamental, porque actúa como regulador de las emociones y de la propia masculinidad. Se recurre a una representación binaria que determina la inclusión o exclusión del grupo. Se es fuerte y se actúa de manera estoica e invulnerable, o se es gay. No se revelan las emociones porque se expone al ridículo, pero en situaciones extremas se permite mostrar la vulnerabilidad. Entonces entran en juego los mecanismos de regulación asistidos por el grupo. No es problema, trágatelo. Distraer la atención de aquel que se encuentra afectado mediante chistes u otras actividades para alejarlo de la situación crítica. Estas formas de regulación fueron consideradas como positivas por los propios jóvenes como pruebas de amistad. Nunca me dejaron abajo, decían. Las reacciones bruscas, mofarse, burlarse, aventarse y la falta de empatía con la vulnerabilidad se calificaron como una ayuda. Si bien esta fue la situación predominante, existe una posición disonante que es minoritaria. Jóvenes que consideraron que hablar de sus emociones, de las prácticas, de las situaciones de vulnerabilidad, de sus necesidades, les era benéfico. En cualquiera de los dos casos,
no se percibe que exista un analfabetismo emocional, sino una regulación de las emociones en que el principal agente regulador es el grupo de pares. La vigilancia social sobre el cumplimiento de los mandatos que configuran la identidad de género de los hombres es muy rigurosa y se extiende a lo largo de la vida. Eludirla es una tarea que enfrenta grandes resistencias porque es parte constitutiva de la subjetividad e intersubjetividad vivida por los hombres de manera individual y colectiva. Los mandatos de la masculinidad difícilmente se flexibilizan porque se constituyen bajo criterios binarios. Un elemento clave de la identidad masculina es el trabajo. Algunos hombres lo conciben como una religión, como una terapia de lo mejor, un gusto, un imperativo. Debo ir a trabajar, voy a ir a trabajar, voy a ir a trabajar, porque genera seguridad, autonomía, bienestar, satisfacción, autoridad, legitimidad, entre otras. La vida misma de los hombres se teje alrededor del trabajo. Las condiciones de desempleo o subempleo han tenido efectos notables sobre los hombres en los distintos momentos y en diversas sociedades, porque impacta los mandatos de la masculinidad como son el de proveedor, protector, autoridad y guía de la familia. Estos mandatos están fincados en el aporte monetario derivado del salario producto del trabajo. Cuando los hombres enfrentan el desempleo, subempleo, de manera temporal o permanente, se han observado tres reacciones más o menos definidas. Se viven como seres incompletos, emasculados, que no cumplen con su papel social básico y pueden cursar con una serie de problemas de salud mental. Otros se evaden, desaparecen, huyen de sus familias e incluso optan por el suicidio porque se torna insoportable la autorrecriminación, el fracaso por no estar a la altura del estándar social de género impuesto y asumido. Antier salió una nota: en Jalisco los suicidios han incrementado y el mayor porcentaje de los suicidios ha ocurrido en obreros que no tienen trabajo. Otros aprovechan para estrechar los lazos con sus hijos e hijas porque cuando tenían empleo no les era posible su convivencia cercana. Se experimenta dolor y tristeza por la pérdida del empleo, ansiedad por la misma pérdida del trabajo, pero también por la incertidumbre y dificultades para conseguirlo, vergüenza ante sus hijos, su pareja, sus parientes, vecinos y redes sociales al asumirse como un mantenido o un mandilón. Se esconden para que no los vean en su casa cuando deberían estar trabajando. Aparece el miedo a ser cuestionados por la situación que viven. No la comentan para evitar ser estigmatizados y ser objeto de comentarios mordaces e irónicos, ser catalogados como desobligados, flojos, huevones. Las emociones se reconocen, se experimentan, pero no se comparten, no se comentan. Parecería una extensión de lo que acontece con el grupo de pares jóvenes. Drágate. Existe una dificultad para su expresión. En situaciones extremas, algunos hombres llegan a manifestarla, pero se autocritican, se autocensuran, como sucede con los migrantes deportados que se viven a la intemperie social y emocional. Los procesos de recesión y crisis económica han generado reacomodos en las relaciones familiares. Los hombres subempleados o en desempleo tienen que negociar con su pareja la flexibilización de las relaciones de género y de generación con sus hijos e hijas, enfrentando serias resistencias, en particular cuando constituyen relaciones de pareja tradicionales con actividades genéricamente segmentadas en las que ellas ejercen el poder de los afectos y ellos el poder racional y económico. Los hombres jóvenes que no se han incorporado al mercado de trabajo enfrentan un horizonte nada promisorio, caracterizado por la precariedad y la incertidumbre laboral. A la vez, existe una percepción sobre las relaciones de género más igualitaria entre los y las jóvenes, al menos declarativamente, en cuanto a oportunidades de educación, empleo, ejercicio de la sexualidad, cuidados reproductivos, participación en actividades domésticas, entre otros, como lo han demostrado las encuestas de juventud. El trabajo entre los hombres se mira como la entrada a la adultez. Tiene un carácter instrumental porque es un medio para un fin superior: ser proveedor económico, que es un producto del trabajo, del esfuerzo, del logro personal y profesional, la competencia,
que se traduce en reconocimiento por el grupo de pares y por la red social. Llama la atención que los hombres jóvenes, ante la posibilidad del no trabajo, expresaban en algunas investigaciones sentimientos de frustración, inutilidad, insatisfacción, desgano, falta de realización. Las emociones, desde una perspectiva constructivista, exige entenderlas como portadoras de significados e interpretaciones dependientes del contexto social y cultural que las define y modela la manera como deben ser experimentadas, las circunstancias, los momentos, la intensidad en que deben de expresarse, recreándose en las interacciones intersubjetivas y en las relaciones sociales. Entonces se pueden identificar dimensiones como son su origen, etcétera, algo que ya se ha comentado aquí que no quiero volver a repetir. Desde su visión cognitiva, las emociones guardan similitud con las creencias. Las emociones se desencadenan por cogniciones más o menos conscientes, implican pensamientos, creencias, juicios y evaluaciones. Las emociones tienen un objeto intencional, se dirigen a personas, a cosas, a circunstancias, a relaciones. Tal es el caso del cumplimiento o no de los mandatos de género de los hombres. Las emociones son formas intrínsecas de compromiso y juicio evaluativo, respondiendo a cierta visión de un estado de cosas como son las relaciones de género. Hay una valoración social expresada a través de las emociones. Por ejemplo, cuando la mujer es la principal sostén de la familia y el hombre se avergüenza por carecer de la capacidad de garantizar el sustento económico de la familia, poniendo en juego juicios morales. Lo que voy a hacer ahorita es presentarles cierta información de estas entrevistas. Son entrevistas que hice a jóvenes entre los 15 y los 24 años. Estaban enfocadas a recuperar las creencias sobre las relaciones de género y las relaciones de violencia, y tocaban distintos aspectos de familia de origen, recreación, escolaridad, relaciones de pares, historia laboral, responsabilidades y derechos del hombre en las relaciones de pareja, las cuestiones de violencia, apoyo social, solución de conflictos, una serie de aspectos. Y aquí lo que voy a mostrar son un fragmento que tiene que ver con el trabajo. A continuación mostraré algunos fragmentos narrativos de aquellas entrevistas que refieren las emociones y la situación contextual en que surgen, a fin de identificar el sentido y el papel que juegan las emociones como elementos de configuración de la acción de los sujetos, para entonces plantear algunos cuestionamientos que pueden ser de utilidad para discutir las relaciones entre emociones y masculinidad. La percepción de los jóvenes acerca del aporte de dinero para los gastos familiares está íntimamente relacionada con la experiencia, con la vivencia en la familia de origen. La transición que ha vivido el país en la incorporación de las mujeres al trabajo es franca y clara en este grupo de jóvenes. Las madres de ellos tienen una actividad laboral, lo que marca una diferencia. Han visto y crecido a lo largo al lado de una madre que cumple una función como trabajadora y como ama de casa, compartiendo en una buena parte de los casos dicha responsabilidad con el padre. También hay quien ha visto asumir a la mujer el papel de jefa de hogar, responsabilizándose tanto de la manutención como del cuidado como madre soltera. El papel de proveedor es altamente estimado por la sociedad. Cuando no se cumple con este mandato, la crítica y el estigma se hacen evidentes. No obstante, son las circunstancias lo que lleva a calificar a los sujetos que no llenan tal expectativa social. La mujer, como principal responsable del gasto familiar, es un escenario que trastoca la perspectiva tradicional y conservadora de la participación de mujeres y hombres en la generación de ingresos. Evidencia creencias y convicciones sobre la participación social de ambos géneros. Tanto Federico como Juan y Pablo, tres de los entrevistados, no se visualizaban, como un ejemplo de los tres, en una condición así, que su mujer los mantuviera. Se reconoce que la crítica social sobre los varones que se dedicaran a las labores domésticas es muy fuerte, ser mandilón. Existen también una serie de limitaciones para que los hombres no se hagan cargo de los hijos, de la crianza, de cuidado y la supervisión,
de las tareas escolares, porque son actividades que los hombres no saben hacerlo y las mujeres sí. Además, una mujer en tal condición puede mangonear y manipular a los hombres. Quiero referir el caso de Abel. Abel tiene 21 años, vive con sus papás. Su papá trabaja en un taller de reparación de vehículos y su mamá en una fábrica de componentes electrónicos. Ella logró que su marido la dejara trabajar después de muchos años de insistencia. Abel es el segundo de 4 hermanos. Estudió análisis químico a nivel técnico y desde hace 3 años trabaja como analista en una fábrica de aceites y estudia la licenciatura en contaduría. Al preguntarle sobre el significado del trabajo, menciona: ¿el trabajo? Pues para mí el trabajo es como un todo, o sea, para mí el trabajo es un orgullo. Me da orgullo saber que lo que yo hago es útil, que lo que yo hago produce, que haces un bien, produces algo. Pues para mí el trabajo es una forma de vida, algo importante. Es una forma de vivir, sí. Si trabajas, comes. Si no trabajas, no comes. ¿Y cómo te imaginas sin trabajo? No, pues no me imagino siquiera. O sea, si ahorita me siento un poco fracasado sin trabajo, no sé. Si hoy llego y me dicen, ya no tienes trabajo, pues a buscar y a buscar. Y en ese espacio en que estoy buscando, pues me sentiría mal conmigo mismo. ¿Cómo te sentirías mal? Impotente, la impotencia de no ser útil. Eso es lo que prácticamente sentiría, la impotencia de no estar haciendo algo productivo, ofreciendo nada. Cuando le comunica a sus padres que ya tiene trabajo, su padre le pregunta de qué trabajará y se limita a mencionar: ¡ah, échale ganas! Mientras que su madre le nota satisfacción por saber que su hijo tiene un buen trabajo y no cualquier trabajo. ¿Y qué haces con tu dinero? Lo divido para mis gastos, para mi casa, para cuentas, y lo que me queda lo ahorro. Y el dinero se lo das a alguien, se lo doy a mi mamá, y aparte pago la luz, el agua, el internet, porque y el internet porque es para mí. ¿Podrías poner la siguiente? ¿Cuál es la relación entre masculinidad y emociones considerando el caso de Abel? Por una parte, están presentes algunas emociones ligadas al trabajo, como son orgullo y un poco fracasado. Las emociones que se mencionan por el no trabajo son impotencia, inutilidad, malestar. Por otra parte, se encuentra la mención del uso del dinero, cuya función es solventar gastos de mantenimiento del hogar que benefician a la familia en su conjunto: la energía eléctrica, el agua, el teléfono, internet, y además aporta una cantidad para su mamá para gastos que no especifica. Podría suponerse que son para gastos personales o para complementar el gasto familiar de manutención, como lo menciona en otra sección de la entrevista cuando argumenta sobre la conveniencia de que los hijos aporten al gasto de la familia. Así te enseñas a que no todo lo que ganas es tuyo, te enseñas a administrar. Yo así lo veo, para que en un dado caso, cuando tú tengas tu familia, pues seas consciente, que no sientas tanto ese cambio de que, ay, ahora ya lo que gano ya no es para mí, o sea, ya está destinado para alguien. Abel juega el rol de proveedor, que le vale el reconocimiento social de su familia, y también es probable que de su entorno social, que impacta la sensación de orgullo. Su padre con su lacónico échale ganas, y su mamá en quien percibe satisfacción porque Abel ha logrado tener no cualquier empleo. Se podría suponer que existe un punto de comparación con el trabajo que desempeña cada miembro de su familia, padres y hermanos, actividades que requieren menor calificación. Habría que cuestionar si también está en juego el reconocimiento de su desempeño como hombre. Esto es ser competente, otro mandato de género para los hombres, y en tal caso la comparación con sus pares, que puede provenir tanto de la familia, su padre y su hermano, como de su entorno laboral, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela y amigos del barrio. No está claro por qué, a pesar de que tiene trabajo, Abel se siente un poco fracasado. Esto podría estar indicando la existencia de cierta ambivalencia y por tanto cierta tensión, que es un aspecto que habría que considerar. El trabajo no siempre guarda relación con una emoción con valencia positiva, como podría ser el sentirse orgulloso por el empleo que tiene.
Termino con dos párrafos. El no trabajo y la no posibilidad de contar con empleo, aunque sea de manera temporal, generaría en Abel malestar, que después define como impotencia, no ser útil, ofrecer nada. Es como si de repente el mandato de proveedor se esfumara, como si se derrumbara uno de los pilares de la identidad de género de los hombres. Le Breton señala que las palabras con las que se refieren las emociones impregnan las relaciones sociales. Al aprender las palabras del vocabulario, dice, del vocabulario afectivo, adquieren un conocimiento cultural más grande que engloba a la vez que los conceptos, las puestas en juego de la emoción. En este sentido, ser inútil es admitirse como un sujeto emasculado, se carga con un estigma. Es el caso de Ruperto, otro de los muchachos. Su tío es estigmatizado por su suegra como un inútil porque no aporta al ingreso familiar. Para la suegra, parece no importarle las condiciones del mercado de trabajo. Simple y llanamente, el no trabajo lo desacredita como hombre. Al parecer se equipara a la masculinidad como ser proveedor. No existen excusas, no hay excepciones. Abel no puede imaginarse sin trabajo. Al perderlo, parecería ir en una carrera desenfrenada, la búsqueda de algo que evita la impotencia, el malestar, la tensión con el mandato de proveedor. Se construye como un ser para otros. Esta característica de ser para otros generalmente ha sido asociada con las mujeres. El caso de Abel, al analizar las emociones, abre la posibilidad de pensar a los hombres, o al menos a una proporción de ellos, también en función de la otredad. Se es un hombre en tanto se es un ser para otros. Habría que analizar las implicaciones que ello tiene en el contexto de las relaciones de género, de la cultura de género y la cultura emocional. Cabría la pregunta, ¿el ser para otros reproduce la desigualdad? ¿En quiénes sí y en quiénes no? ¿En qué se fundamenta una y otra posibilidad? En otras palabras, se puede suponer que el hombre, cuando cumple su papel de proveedor, que le hace sentirse orgulloso, espera reciprocidad o sometimiento por parte de la mujer. Bueno, con esto quisiera terminar y más que nada no tener una conclusión, sino seguir pensando en cómo problematizar este vínculo entre emociones y masculinidad, la complejidad que reviste los mandatos sociales del género de los hombres y las tensiones que se generan en torno a esto. Muchas gracias y perdón por los 2 minutos más.